Bueno, buenas tardes. Soy Alberto Martínez Castillo. Perdonad. Voy a contaros el proyecto de la rehabilitación de la Casa de Cultura de Boadilla del Monte como biblioteca y teatro, cuyos autores éramos Néstor Montenegro, Toni Gelabert y Beatriz Matos y yo mismo como de Matos Castillo Arquitectos. La verdad es que llegar a este lugar, bueno, lo primero, gracias María, Ángel, Juanjo, por todo lo relacionado con esta Bienal. Juanjo, por tu cariñosa presentación. Ha sido un muy feliz reencuentro cuando hemos llegado aquí y hemos recordado que aquí mismo fue cuando hace 30 años vinimos como consecuencia de un Europan que ganamos, y las exposiciones y las conferencias, etcétera, etcétera, fueron aquí. Fue el Europan 2, 1992, una cosa así, ¿no? Son estas cosas como que te traen. Bueno, Boadilla del Monte, lo primero como a contar sería esta cosa del entorno, ¿no? Es un lugar muy cerca de Madrid, privilegiado por lo que ya se puede ver en esta imagen, ¿no? Está rodeado de un monte absolutamente maravilloso, realmente lo tiene muy cuidado, pero tiene una doble condición, el entorno. Esta condición natural y luego una condición patrimonial que dentro de lo que un pueblo como Boadilla del Monte puede ser, tiene una cierta importancia por cuanto podéis ver ahí esa pieza importante que es el Palacio del Infante Don Luis, siglo XVIII, una obra de Ventura Rodríguez. El palacio, la valla que rodea los jardines, los propios jardines que han sido restaurados, muy bien restaurados hace poco, hace del entorno junto con algunas otras edificaciones, la iglesia parroquia que vemos ahí, aquel antiguo convento y la otra iglesia que estaba como a la izquierda, genera un entorno con el que de alguna manera había que ser sensible en cuanto a la materialidad propuesta, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Aquí vemos esta primera imagen donde se ve como esa maravillosa tapia de los jardines del palacio, un fragmento del palacio, y nuestra pieza, que es esa pequeña, ese pequeño cubo como de ladrillo, en apariencia más como muy sencillo y abstracto y como poca cosa, ¿no? La realidad es que partimos de aquí, ¿no? Esto fue un concurso del año 17, antes habéis comentado también como del año 18, las cosas son como, si todo va muy bien, 5 años, ¿no? Por lo menos 5 años. Y si no va bien, pues pueden ocurrir muchas cosas. Pero bueno, esto también fueron 5 años desde el concurso hasta que se consiguió hacer, ¿no? Partíamos de aquí un edificio de los años 80 que realmente no tenía mucho interés arquitectónico. Por otra parte, se había quedado absolutamente obsoleto en relación a las instalaciones necesarias, etcétera, etcétera, para un edificio actual. Cuyo elemento más como significado era esa especie de gran cubierta que volaba, pero nada más que a nivel formal, tenía unas fachadas con un cierto orden vertical, pero luego que marcaban las entradas como por ese pequeño cuerpo saliente y un horroroso mirador como de viviendas de estos también de años, no sé si 80 o qué. Partíamos de esta situación, ¿no? Los interiores eran este tipo, esto era la planta baja, que compartía unos espacios de vestíbulo como acceso a biblioteca y como acceso a teatro, lo cual generaba determinadas interferencias en el funcionamiento tanto de la biblioteca como del teatro por la diversidad de horas, etcétera, etcétera. Estos eran como más o menos cómo eran los espacios de, como se ve en el esquema de abajo, de cada una de las 3 plantas que la biblioteca tenía. Encima de ellas aparecía esa gran cubierta que no dejaba ver su espacialidad a ninguna de las salas, a la sala de arriba en concreto, sino que era como una cubierta hecha con unas grandes cerchas, con un espacio ciego, no utilizado para nada, etcétera, ¿no? Una lástima. En efecto, desde ese vestíbulo común había luego como una escalera mayor que bajaba a un teatro que aparecía en la parte de abajo, como se puede ver ahí en la sección, pero dentro desde el vestíbulo común. De manera que
las dos primeras como estrategias consistieron en intentar desvincular la entrada del teatro y la entrada de la biblioteca para que los funcionamientos fueran claros y intentar conseguir ese espacio que la biblioteca necesitaba como sala de lectura principal, dado que la altura de las plantas, de todas las plantas, baja, primera, segunda, tal, era de 2,50. 2,50 no a falsos techos, sino a estructuras de forjado, es una altura bajísima en donde que inhabilita la posibilidad de generar cualquier tipo de instalación dentro de la biblioteca, ¿no? Entonces, para ello, en esta primera estrategia de separar las alturas, aprovechamos ese pequeño volumen que estaba adosado al edificio existente, aprovechar la edificabilidad de esa pieza para, desgajándola, aproximarla al límite del solar y así, en esa pequeña pieza, poder hacer una entrada independiente al teatro. Además, veremos después cómo este gesto acaba teniendo una importancia urbana en el tratamiento del espacio urbano, que a nuestro modo era fundamental, ¿no? Y la segunda era pues transformar aquella cubierta grande, inclinada, que no se estaba utilizando para nada y tal, aprovechando su altura máxima en base a la normativa urbanística para llegando hasta la altura de la cumbrera, poder generar una sala de lectura allí arriba que fuera como el espacio más público de la biblioteca, ¿no? Para ello, estas dos estrategias necesitaban, por una parte, vemos en los esquemas de arriba, de una modificación de parte de los núcleos de comunicación. A la izquierda veríamos las dos escaleras existentes, la que bajaba al teatro y subía a la biblioteca con el núcleo de comunicación que había, y a la derecha veríamos los nuevos núcleos de comunicación planteados. Estrategia de cambio de núcleos de comunicación y estrategia estructural, ¿no? Resulta que el funcionamiento estructural del edificio, dado que había ese teatro que ya existía en la parte de abajo, en el esquema central inferior, no sé si esto... A ver... Bueno, no sé si tiene puntero... Ah. Vale, sí, vale. Bueno, en el esquema de abajo central se ve que resulta que esa gran cubierta tenía unas cerchas de las que colgaba una especie de pilares que funcionaban a tracción y que sujetaban toda la parte central del edificio. De manera que para poder llevar a cabo ese espacio superior tuvimos que invertir el orden estructural y generar como unas vigas postesadas en la planta baja en las que apoyar los pilares que ya existían arriba para poder liberar la parte superior y generar ese espacio. Bueno, estos son momentos intermedios de la obra donde todavía no estaba demolida la parte de planta baja que se hace y a la derecha ya en parte con la demolición, con esos pilares que quedan ahí como volando y que generaban como cierta como incertidumbre, ¿no? Uno llegaba allí, veía aquellos pilares y aparecen también los castilletes que sujetaban los dos pilares que sí que existían, trabajando como trabajan los pilares, ¿no? Empujando a compresión. La fachada sí que tenía ya como una gran viga que sujetaba los pilares de fachada del edificio existente, pero todo este espacio central no, ¿no? Esta es esa imagen bonita de esos pilares de atracción como en medio de la nada, ¿no? Y los castilletes que sujetaban aquellos otros que están cortados con los pilares de hormigón abajo, etc. Bueno, y ese momento ya intermedio de la construcción de las vigas postesadas de la planta baja, una vez construidas, que cuando ya el edificio vuelva, los pilares existentes en plantas intermedias vuelven a entrar en carga, toda esta estructura que estaba oculta y que de alguna manera nosotros descubrimos una vez que ya entramos en la obra, porque en el momento previo desconocíamos cómo era realmente la estructura de esa cubierta, etcétera. Bueno, pues en ese momento es cuando ya esa estructura se puede desmontar para generar esta estructura ligera de unas cerchas que generaban los lucernarios de esa sala de arriba que planteábamos, ¿no? Claro, el resultado era un espacio de sala de lectura muy sencillo, pero que tenía cierta dimensión para albergar gente, etcétera, que pretendíamos rodeada de libros, excepto con una vinculación en la fachada del sur
con esta apertura horizontal tras la cual se ve la celosía que protegía de alguna manera el sol, y donde se aprecia como el único elemento, que es este lucernario de cierta como importancia dentro del espacio de la sala, que está inclinado no por nada, sino para buscar estrictamente la orientación de norte, ¿no? Bueno, esto era una visión desde el otro lado. Efectivamente, tiene como una entreplanta, de manera que la planta superior tiene como esa escalera de acceso para poder subir a la entreplanta, una pequeña zona de lectura informal con sillones, puffs, etc. Y luego este cuerpo que rodea de libros todo el espacio de lectura, ¿no? Claro, la aparición de la celosía aquí en la sala de lectura nos lleva a lo que aparentemente es como la característica como más singular del edificio, que podríamos pensar que es la envolvente, ¿no? Esta envolvente que rodea, bueno, el edificio, las imágenes primeras no lo he contado, es un edificio que está adosado a un edificio de viviendas, es decir, tiene medianera en el lado norte y las fachadas son 3 lados, a este, sur y oeste, de manera que sí que tenía cierta lógica que todas las caras del edificio estuvieran rodeadas por esta celosía, puesto que la fachada norte, que es inexistente porque era una medianera, no lo necesitaba, ¿no? De manera que efectivamente planteamos esta doble fachada siempre que tenemos ventana para proteger los ventanales, ¿no? La celosía es una celosía de un ladrillo semimanual que planteamos con un par de agujeros, y dada la dimensión que tenía, que era bastante grande, pues la planteamos como una celosía armada, como se ve en estas piezas, con unas varillas roscadas, etcétera, etcétera, y que iban como de planta a planta del edificio, ¿no? Bueno, en esta sección se ve la sala superior, como con el corte de los lucernarios, las plantas intermedias y cómo aparece la nueva pieza pequeña que funciona como vestíbulo del salón de actos o del pequeño teatro, que nosotros, para poder generar estos nuevos accesos, planteamos invertido respecto de cómo estaba antes, es decir, donde estaba el escenario, ahora está el acceso y viceversa, ¿no? Bueno, esto serían este espacio como irregular, a resultas de la irregularidad del solar en la esquina donde planteamos el acceso, etcétera, del vestíbulo del salón de actos, del teatro, perdón. Un teatro que en realidad es muy sencillo, no me acuerdo ahora el número de plazas que tenía, pero como 200 plazas. Vale, yo creo que... A ver. Está como al revés. Yo no sé por qué, pero el PDF a veces se ve como al revés. Están al revés, pero bueno, da un poco igual. Están al revés y como deformadas. Las plantas tenían una cualidad que era que en todas ellas siempre planteábamos como un espacio lo más amplio posible, rodeado de una serie, por una parte, de los núcleos de comunicación, que serían los que veis como con esas franjas más oscuras, núcleos de comunicación, servicios, etcétera, y rodeados de otra serie de salas que servirían a la sala mayor, en el sentido de, dado que teníamos tan poca altura, por estas salas laterales sería por donde llevaríamos instalaciones, etcétera, para intentar liberar las salas principales del centro de ningún tipo de conductos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las plantas de la planta sótano del teatro que hemos estado viendo, con la zona de los accesos, la planta baja, donde había donde estaba la zona como de infantil. Se ve también la parte de los accesos a los que después me referiré, digamos la parte exterior pública, y se pueden entender como las comunicaciones y las salas laterales que en un lado o en otro siempre van a proteger, digamos, los espacios centrales, que siempre van a tener por lo menos una o dos fachadas
de relación con el espacio exterior, ¿no? Bueno, estos serían una de estas salas laterales donde esta protección de la celosía de la fachada tiene cierta importancia y efectivamente se puede ver como ahí, aparte de la iluminación, aparecen conductos que no son solo de esta sala, sino que tienen que ver con la sala principal que estaría junto a ella, ¿no? Muy pocas aberturas aparecen en el edificio, solo esta, que establece una conexión directa con el Palacio del Infante Don Luis, y esa otra que aparece ahí arriba, que es una especie de hueco, una terraza que hacíamos desde el despacho de dirección. Los dos que aparecen en estas imágenes es el de antes, el de la derecha es el que enfocaba el palacio, y el otro, en esta imagen se ve una de las cualidades de la piel, y es esta capacidad de transmitir, o mayor o menor medida, qué es lo que está ocurriendo en el espacio interior, dependiendo de que sea de día o de noche. De día aparece de una manera súper sutil, el que quiera ver ve, pero el que pasa por allí no ve nada y no tiene ninguna importancia. Sin embargo, de noche, como que el interior empieza como a reflejarse un poco más al exterior, ¿no? La celosía era una celosía que no era siempre continua, abierta, sino que planteábamos como celosía abierta cuando había ventanal y celosía cerrada cuando había detrás muro ciego, ¿no? Celosía cerrada quiere decir que se cerraba con medio ladrillo, el mismo tipo de ladrillo, pero para poder producir un muro opaco detrás, ¿no? Aquí, o sea, se ve bastante bien qué partes eran abiertas y qué partes eran cerradas, ¿no? Solo había dos huecos, excepto en la fachada oeste, donde en la planta baja, debido a la existencia de un gran muro de contención con una escalera, etcétera, el edificio, esa planta baja, tenía mucha menos luz, y entonces allí aparecieron, como veis, por lo menos 3 huecos que permitían relacionar con un pequeño jardín que planteamos. No sé por qué. El PowerPoint se hubiera visto bien seguramente. Aquí no entiendo por qué la sección sale al revés, pero bueno, yo cuando lo veía en el ordenador salía bien. Bueno, vemos ahí el plano de situación, esa condición del volumen grande y el volumen pequeño. La biblioteca está como en el extremo del casco urbano, lejos de toda la zona residencial de Boadilla, y muy próxima al monte, al lado del palacio, etc. Y esto resultó ser un tema importantísimo también, ¿no? Junto a las cuestiones constructivas, materiales, de espacios interiores, de estrategias de organización del espacio interior, había una cuestión fundamental a la que me he referido antes. Cuando separamos esa pieza antigua para aproximarnos para juntarnos a la alineación de la calle, apareció la posibilidad de generar este mínimo espacio urbano que resulta fundamental, ¿no? Porque al separarse como unos centímetros del espacio de la acera mediante unas rampas y unas escaleras, genera como una pequeña como antesala, lugar de relación, de esparcimiento, respecto de las calles, de la rotonda del tráfico que está al lado, que entendíamos era fundamental, ¿no? Bueno, ahí se puede ver prácticamente como desde el palacio la aparición de los dos volúmenes y ese pequeño espacio de relación entre ellos, ¿no? Bueno, el pino este era absolutamente fundamental, y nos parece que el diálogo, casi el pino, es desde luego mucho más importante que el edificio, ¿no? Vale, ese pequeño espacio por aquí estaría, bueno, aquí se ve bien las dos entradas, la entrada a la biblioteca y la entrada al teatro, ¿no? Como desde espacio urbano, al final, en la imagen de la derecha, sigue apareciendo el palacio. Claro, hubo esta cuestión patrimonial fue decisiva en la decisión material. Si esta biblioteca no hubiera estado en Boadilla, seguramente que no hubiera sido el ladrillo, no hubiera tenido celosía y hubiera sido como otra cosa distinta, o no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que esa fue una de las decisiones que tuvimos claro desde el principio, ¿no? El edificio
más allá de la abstracción y de la manera de abrir huecos o de no abrir huecos o tal, si tú producías un edificio con un tipo de materialidad determinada, solo la materialidad ya sería capaz, más allá de los lenguajes y de los lenguajes formales, quiero decir, de producir cierto tipo como de integración en el lugar. Y entendemos que eso realmente está siendo así, ¿no? Por otra parte, ya vemos que se establecían determinadas conexiones con preexistencias, como esta arquitectura, que es una especie de cubazo de ladrillo, que no es en realidad nada, pero que entendíamos que son piezas que están muy bien, ¿no? Estas dos imágenes me hacen gracia verlas porque habla de hasta qué punto la fotografía de arquitectura no es arquitectura, ¿no? En realidad la arquitectura es una cosa y la fotografía es otra, ¿no? Seguramente que aquí vemos una arquitectura más amable, que no pretende buscar nada, y aquí a lo mejor parece que se está buscando algún tipo de expresividad, etcétera, etcétera, que es más una cuestión fotográfica que arquitectónica, ¿no? Bueno, en estas imágenes se cuenta bastante bien esto, que yo creo que sí que es bonito, que dentro de un edificio tan como nada, que en realidad no es como nada, geométricamente sigue sin ser nada, pero de pronto esto de que trasluzca y deje entrever un poco qué es lo que está ocurriendo allí dentro, muy suave de día, pero un poco más de noche, entendíamos que era una situación bastante bonita, ¿no? Bien, esta es la última imagen y a la vista de que yo creo que hay bastantes alumnos de la escuela aquí, ¿verdad? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, no hay tantos, pero hay unos cuantos. Con lo cual, contaré algo que está más allá del contar el proyecto, ¿no? Y es como una especie de secreto que tiene que ver con cómo, hasta en situaciones como esta nuestra, donde parece que la racionalidad y la lógica constructiva es como todo en el proyecto, hasta en estas situaciones el azar tiene una componente importantísima, sin el cual, sin el azar, a lo mejor todo esto no hubiera ocurrido, ¿no? En el momento del concurso, estas cosas que ocurren, ¿no? Los que hacéis concursos lo sabéis, los concursos se hacen en un tiempo determinado, da tiempo a lo que da tiempo, luego hay suerte o no. ¿No se me oye? ¿No se me oía? Bueno, perdón. Se hacen en un tiempo determinado. Seguramente que lo hicimos bastante rápido. Y entonces ocurrió que nos llamaron un viernes, a la vista de que podíamos ganar el concurso, para explicar la estructura del edificio, ¿no? Entonces, cuando nos llamaron para explicar la estructura, nos quedamos pensando qué ocurre con la estructura, y entonces nos pusimos a analizar más la documentación, que no era muy clara, que nos habían dado previamente, ¿no? En realidad, en ese fin de semana es cuando descubrimos que el edificio estaba colgado y no estaba apoyado, ¿no? Si desde el principio hubiéramos sabido que el edificio estaba colgado y no estaba apoyado, no sé si hubiéramos planteado el espacio tal como está, resuelto definitivamente, ¿no? Porque a lo mejor hubiéramos pensado otro tipo de cosa y hubiéramos dicho, es una locura plantear eso. Ese fin de semana buscamos la solución, que técnicamente, por supuesto, existía, etcétera, etcétera, con las vigas postesadas, y la contamos. Pero gracias a el error, haber sido capaces de trabajar a partir del error que habíamos cometido en la interpretación de cómo funcionaba ese edificio estructuralmente, pues el concurso salió adelante. Bueno, nada más. Muchas gracias.